Radio Cartaya. El pase VIP para la fiesta más exclusiva. Ay, que nos vamos hasta la preciosa Sevilla, como yo siempre digo, y le damos la bienvenida a nuestro compañero José Manuel García, periodista de investigación, y en este caso de la investigación de aquello que es lo paranormal. Compañero, ¿cómo te encuentras? Buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Oye, pertenece... preguntarte a ti, ¿cómo te encuentras tú? Que esto es importante. Pues mira, bastante mejor. Ya sabes que esto del COVID pues parece que te deja secuelas durante algunas semanas y ahí estoy luchando con ellas, pero muy bien. La verdad es que bastante bien. Afortunadamente los síntomas son muy leves, o al menos para mí, que tengo todas las vacunas puestas. Y fueron los síntomas muy leves. Ya pasó y ahora pues nada, con esas secuelas que nos quedan y que hay que ir con ellas pues poquito a poco. Tú perteneces a la resistencia, ¿eh? Yo sí, yo estoy resistiendo como los zapatos. Ya te digo. Y bueno, de momento, pero te lo comentaba antes también, sí. ¿no? Un poco en privado, sí. Que tengo claro que la mayoría vamos a caer, es decir, claro. Yo me cuento entre ellos, ¿no? Me voy librando. Fíjate que yo soy de los que habitualmente van en moto a todos sitios, y porque, bueno, Sevilla es una ciudad que, por desgracia, pues el centro urbano, el casco urbano, de lo que es el casco histórico, pues es muy difícil de encontrar aparcamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que a golpe de moto, ¿no? Y la moto, sabes que implica frío, las inclemencias del tiempo... Y otras cosas de las que no vamos a hablar, pero ya estás recuperado. Sí, que yo tengo un cariño al suelo extremo. Entonces, claro, te encuentras que el que va en moto habitualmente, pues lo que le ocurre es eso, ¿no? Claro. Que suele estar expuesto a resfriado, a enfriamiento. Sí. De momento, fíjate, este año no he cogido ningún enfriamiento. Vamos a tocar madera, José Manuel. Muy raro en mí, muy raro en mí, pero mira, de momento me voy librando. Vamos a tocar madera. Que... Yo, mira, casi que te digo una cosa, casi que estoy buscando a alguien que haya pasado el Omicron para juntarme con ella, a ver si... porque te lo venden como una bendición, y oye, para como ha estado de crudo... Hombre, pues sí. El tema, bueno, de todo lo que es la pandemia y demás, para como fue al principio, sinceramente creo que bueno, que sin tomarlo desde luego a broma, por supuesto que no. Sí es verdad que es importante algo, y es que coger una cepa que en un momento es menos potente que otra, pues es una suerte. Siempre va a ser mejor que otra que te pueda hacer más daño. Así es. Fíjate, yo... Con lo cual me alegro muchísimo que estés bien. Sí, yo acabo de hablar con mi médico y me decía que era totalmente normal, ¿no? Que la primera ola, evidentemente, bueno, pues nos han dejado demasiadas personas a consecuencia del COVID, pero que te afectaba más a la zona de las vías respiratorias, y que esto del Omicron pues parece que te afecta un poquito más al estómago, ¿no? Y en ello andamos, pero es mucho más leve, así que afortunadamente muy bien. Y con muchas ganas de escucharte y de hablar de la Ouija, que vamos a volver a hablar de ella, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a volver a hablar de ella, porque mira, el tema de la Ouija, siempre hay una sesión, siempre hay alguien que juega, siempre hay alguien que mete los dedos en el enchufe, como se suele decir, ¿no? Y bueno, eso es lo que te quiero contar hoy, porque cuando hablamos de la Ouija, pues hablamos de un tablero que es respetado y temido al 50%, hay personas que le tienen cierto pánico, cierta aversión a él, pero que sin embargo hay que decir que todo radica en la cabeza, todo está en nuestra cabeza, todo está en aquello también que nosotros mismos podemos motivar, o no, porque también hay circunstancias, hay vivencias, hay experiencias en las que la persona lo puede llegar a pasar muy mal. Sí. Y bueno, pues son dos casos que te quiero contar, uno en Lepe, otro en Isla Cristina, es decir, cerquita, sí. Y en el que hay dos familias que deciden, bueno, pues separadamente, independientemente, pero casi al unísimo en el tiempo, pues realizar una sesión de Ouija. Fíjate que la primera la vamos a encontrar en Isla Cristina, una familia que, bueno, un buen día
los padres están pasando allí un puente, uno de estos puentes que hemos dejado atrás de diciembre, y hay un momento en el que tiene que desplazarse a Sevilla el matrimonio porque, entre otras cosas, bueno, hay una serie de gestiones que hay que realizar y precisaba que se personaran ellos directamente, ¿verdad? Uh-huh. Así lo hacen y dejan a los hijos, que ya tenían una edad relativamente mayorcita para poder pasar un día o un día y media solo, 18 y 20 años, pues los dejan allí. Y claro, en el aburrimiento, vamos a llamarlo así, en el aburrimiento de que da una jornada sin hacer nada, pues entre hermanos se dicen aquello de, oye, ¿y si hacemos una ouija? Porque esta casa es antigua, esta casa tiene muchos años, podemos plantear algo. Bueno, pues eso es lo que hacen, una ouija. Y fíjate qué curioso, porque se ponen con ellos, se ponen a realizar esa sesión que en principio no pasaba nada, ellos lo improvisan además, lo que hacen es que cogen directamente un trozo de papel, y ese trozo de papel pintan los números, las letras, uh-huh. el hola, el adiós, el sí, el no. Un tablero. Uh-huh. Lo básico, sí. lo preciso, ¿no? Uh-huh. Como elemento, en este caso, disruptivo, que no pertenecía a ese entorno tan casero que estaban haciendo, bueno, pues ¿qué dicen? Dicen, bueno, pues mira, vamos a coger, y como no tenemos un máster al uso que nosotros le entendemos, pues vamos a coger un vaso de estos de chupito de los que hay en la casa, y con ese vaso de chupito vamos a plantear esa sesión. Y dicho y hecho, se ponen los dos, en muchos casos con más miedo que vergüenza, como se suele decir, y se ponen a hacer esa sesión de ouija. Esa sesión que en principio yo te diría que tenían bastante respeto, y le siguen teniendo bastante respeto, ¿eh? Y no pasaba nada, porque no siempre tiene que pasar algo. Ellos comienzan, hay alguien aquí, sabe qué es lo típico que se suele preguntar, no responde nadie, los dos se miraban expectantes, hasta que hay un momento en el que surge una voz, o surge una especie de resonar fuera de la casa, como un grito, como un alarido, que a los dos los pone en guardia, les da miedo, pero bueno, tampoco se atreven a decir está relacionado con lo que hemos hecho. Ellos lo interpretan, oye, como que puede haber sido alguien que pasaba por la urbanización donde tienen esa casa, o simplemente, oye, alguien que ha chillado, algún tonto, como dijo uno de esos hermanos, algún tonto que está haciendo el ganso ahí afuera, ¿no? Uh-huh. Siguen la sesión, y entonces, bueno, pues es cuando comienza a funcionar. ¿Hay alguien ahí? Nuevamente, la respuesta es sí. Sí. Oh, se mira, ¿lo has movido tú? No, yo no lo he movido. Pues yo tampoco he sido. No, pues alguno de los dos ha debido de ser. No, yo no he sido tampoco. Bueno, pues mira, hemos contactado con alguien. ¿Quién eres? Y surge una voz que simplemente, nuevamente, dentro de la casa ya, le dice Juan. Ellos, claro, identifican rápidamente que aquella voz ha sido dentro de lo que es la propia casa. Se levantan, oye, a ver si es que hay alguien. Registran la casa, una casa de una sola planta, registran la casa, allí no hay nadie, nuevamente se vuelven a sentar, previamente han mirado puertas, ventanas, todo, siguen haciendo la sesión y vuelven a preguntar, ¿dónde estás? Y aquella voz surge y dice aquello de aquí. Claro. Nuevamente dicen, bueno, si estás aquí, danos una señal. Y la señal fue un descenso muy brusco de temperatura. Imagínate un salón en pleno diciembre, cerrado, sí, con una estufa puesta. Evidentemente hay una temperatura más que agradable. Uh-huh. Y aquel descenso de temperatura, la verdad es que no tenía, bueno, pues no tenía ninguna razón de ser. ¿Por qué suele pasar eso, José Manuel?
Eso se llama fenómeno de termogénesis y suele ocurrir cuando, por ejemplo, se está produciendo o se va a producir un fenómeno paranormal. Se dice que este tipo de seres pues toman la energía de lo que tienen más cercano, y como lo que tienen más cercano es el ambiente circundante, el calor es energía, como tal es susceptible precisamente de poder extraer de ahí pues esa energía que necesitan. Eso dicen los parapsicólogos, evidentemente. Yo siempre digo que yo soy un curioso de estos temas, yo no tengo la verdad absoluta. Es decir, mi hipótesis son tan válidas como las que cualquier oyente que nos esté escuchando pueda tener. Es decir, no dogmatizo, desde luego, con lo que digo. Pero sí es verdad que, bueno, ellos se quedan, yo te diría que bastante impresionados, bastante, porque lo siguiente que preguntan es, ¿has sido tú? Y aquella voz resuena otra vez dentro de la casa y dice sí. Evidentemente ya lo piensan directamente, dentro de la casa hay alguien. Se ponen nerviosos, por no decir que se ponen bastante histéricos, se plantean qué hacer y simplemente, oye, el hermano dice, mira, está respondiendo simplemente a las preguntas. Si es algo que está aquí con nosotros. Si está aquí con nosotros, pues simplemente vamos a preguntarle si ha sido él el que está hablando. Y vuelven a preguntar, ¿eres tú la persona que está hablando? Y la respuesta vuelve a ser un seco sí, en lo que ellos, bueno, pues ya ahí empieza a cundir el pánico, ¿verdad?, en esos dos chicos. No sabiendo bien qué hacer, simplemente, bueno, pues pensando que tal vez, oye, es que era alguien de la familia, preguntan, ¿eres alguien de la familia? La respuesta es que no. ¿Quién eres? Y le dice que el anterior propietario, que vive allí, y que qué hacen ellos allí. Ellos se lo toman un poco a broma y dicen, es que esta es nuestra casa ahora. Y aquella forma de comunicación les dice que no, que esa sigue siendo su casa. Se ponen bastante nerviosos y piden algo más. Ese algo más no iba a ser ni más ni menos que una petición de materialización. Bueno, pues si estás aquí, si de verdad, oye, eres un ente del otro mundo, manifiéstate. ¿Dónde estás? Manifiéstate, te queremos ver. Y se va a dejar ver, porque sienten una especie de crujido, de chasquido, bastante violento, muy violento diría yo. Y ese chasquido tan violento, ese chasquido que ellos sienten, pues es el de abrir una puerta, una determinada puerta que hay en esa casa, y a partir de ese momento, bueno, pues a partir de ese momento empieza un auténtico recital en lo que ellos califican de una persona a la que nunca habían visto, que ven corpóreamente, es decir, como yo te puedo ver a ti, corpóreamente, que esa persona, ese ser, ese ente, ese como lo queramos llamar, se quedó allí fijo como si fuera realmente eso, como si fuera alguien que de alguna u otra forma se estaba materializando ante sus ojos. Los chicos realmente se ponen nerviosos, ¿no? Se ponen nerviosísimos, no sabían ni cómo reaccionar, ni qué hacer, se tratan de proteger metiéndose detrás del sofá, y aquella presencia pues simplemente se queda allí mirándolos. El tablero por un lado, le piden por favor que se vaya, vete, aquella forma, sobra decirte que bueno, que no se va, que es algo que se quedan bastante impresionados, ¿no? Porque no logran entender a qué se debe. Y fíjate que hay un momento en el que, extremadamente nerviosos, extremadamente con los nervios a flor de piel, le dicen que ellos le prometían hablar con sus padres
y decirle, bueno, pues decirle lo que estaba ocurriendo y que allí había una fuerza que seguía viviendo con ellos. Efectivamente, cuando ocurre eso, bueno, pues hablan con los padres y le dicen, oye, nos ha pasado esto. Ellos estaban en Sevilla, los chicos estaban ahí en Huelva, y le dicen, oye, papá, es que nos ha pasado esto, es que hemos visto y hemos tenido tal experiencia. Los padres al principio no lo creen. Anda. Eso cómo os ha podido pasar. Eso son imaginaciones vuestras, que no, que nos ha pasado. Pues con todo ello, cuando vuelven los padres, empiezan a mirar lo que son las escrituras de la casa, que es algo que suele arrojar bastante luz. Y cuando han mirado esas, bueno, pues todo lo que son esos gastos, en lo que se incurre, en lo que no se incurre, ¿verdad? Pues nos encontramos con algo tan impresionante como que el dueño anterior se llamaba precisamente Juan. Vivía allí, vivía en aquella casa, y no solo vivía en aquella casa, sino que además la venta había sido una venta disconforme con respecto a la familia, que se negaba a vender esa casa, pero que, oye, por circunstancias de la vida lo tuvieron que hacer. Y dieron con una historia personal, la historia personal de esta familia, que les hablaba precisamente de esos fenómenos que también se vivieron cuando precisamente una de las personas que realizaba una labor, en este caso de rehabilitación de la casa, pues también tuvo, y que, fíjate, ocurrió que realizando unas tareas de pintura en el salón, un poco adesentándola para la venta, pues se les movían los cubos de sitio, le cambiaban las cosas también de lugar, se sentía acompañado. Es decir, toda la gama, toda la fenomenología que habitualmente viene aparejada a este tipo de casos y que se estaba dando en aquel lugar. Evidentemente la familia no dejó la casa porque no es tiempo de vender, pero sí es verdad que a mí me decían que si por ello fuera, la casa lo hubieran dejado ya hacía tiempo atrás, porque desde entonces no es que ocurran cosas, pero sí es verdad que de alguna forma viene a demostrarse de nuevo que allá donde hay una venta, allá donde ha habido una especie de hecho que tiene que ver con lo luctuoso y tiene que ver con aquello que no es deseado, la venta en este caso no era deseada, pues también lo que nos viene a decir es que se acaban materializando esas voces del otro lado, que, bueno, son tan curiosas como estamos viendo, como paranormales, y que a esta familia de verdad se lo hizo pasar muy mal. Pero fíjate que el siguiente caso nos lleva a Lepe. Sí, porque el anterior ha sido en Isla Cristina. ¿Esa vivienda de Isla Cristina, José Manuel, sigue habitada? Sí, y es de la misma familia. Vale, que siguen ellos allí. Es decir, sigue siendo suya, y además, bueno, pues sin mucha intención de venderla, porque sí, claro, como te comentaba, decían que no es momento de venta. De venta, ¿verdad? Claro. A la cosa ahora mismo regula nada más para este tipo de cosas, ¿no? Pues nos vamos a Lepe. ¿Qué pasó? En Lepe ocurre casi que 3/4 de lo mismo. Es decir, nos vamos a encontrar de nuevo con una familia que en este caso alquila la casa, suele alquilar esta casa, la protagonista, que es diferente de la Cristina, para no mezclar términos. Y bueno, fíjate qué curioso, porque las típicas 4 parejas que se reúnen, oye, ¿qué hacemos este fin de semana? Pues mira, vámonos a la playa y pasamos allí en un sitio que yo sé que alquilan la casa, que pasamos allí el fin de semana. Venga, vale. Y se van. Claro, cuando están allí, cuando permanecen en la casa, dicen, bueno, pues, ¿qué hacemos? Vamos a ver una película. Venga, una película, sin problema. Se ponen a ver una película, y aquí viene lo curioso. Después de ella, una película además que era de miedo, de género de terror, oye, ¿por qué no hacemos nosotros una ouija? Venga, vale, vamos a hacer una ouija, como el que dice, no sé, vamos a coger el metro, ¿no? Vamos a hacer una ouija.
y se ponen a hacer efectivamente una sesión de Ouija. Nuevamente sorpresas. Cuando están haciendo esa sesión, empieza una de las chicas que participaba en la misma a tener unos fuertes mareos, vómitos, bueno, no sabían incluso ni qué le pasaba, ¿no? Y de repente, pues lo que hace es que se le cambia la voz y empieza a hablar como si fuera, bueno, pues un señor que está allí. Asustado, no sabían qué estaba ocurriendo, le preguntan, ¿tú quién eres? Déjate de broma. Ana, que es así como se llama la chica, pues evidentemente no estaba bromeando, ni mucho menos, estaba teniendo una experiencia que era real. Y ellos bastante asustados, pues preguntan, ¿y tú quién eres? Y nuevamente le dicen que una persona que murió allí. Una persona que murió allí en unas circunstancias violentas y que debido a esa sesión de Ouija, digamos que se había abierto un pasaje y ese pasaje había dado pues directamente a la mente de todos ellos. De alguna forma el subconsciente colectivo había tenido la suficiente fuerza como para poder materializar a ese ser que habitaba allí. Y lo hizo no a través del tablero, lo estaba haciendo de una forma mucho más definida, que era a través de un fenómeno de posesión, que no es la primera vez ni es la última que va a ocurrir. Eso también hay que decirlo. Quien juega a la Ouija debe de saber que estas cosas le pueden pasar de verdad. Nadie está libre de esto. Ellos se quedan nuevamente mal porque no sabían si las chicas que estaban siendo objeto de esa posesión pues realmente se encontraba bien, se encontraba mal, si no sabían simplemente es que no sabían qué estaba pasando. Y cuando sale de ese trance, porque lo vamos a llamar trance, bueno, pues no se acuerda de nada, simplemente tiene un fuerte dolor de cabeza, como si tuviera una resaca. Yo garantizo que allí nadie había bebido, ni mucho menos. Ella habla como si tuviera una fuerte resaca y lo único que recuerda es un rostro, bueno, pues de una persona que ella nunca había visto, ni era de su familia, y que le pedía que se fueran de allí. Ella, en esa especie de trance, le decía que no, que iban a pasar el fin de semana, y esa voz, nuevamente, lo único que le dijo es que dejaran entonces de jugar a eso. Ella lo comunicó, pero ¿qué ha pasado? Los amigos, bueno, pues le comunican un poco también, mira, te ha pasado esto, estando en plena sesión, has entrado en una especie de trance, y en ese trance se te ha cambiado la voz, y has hablado como si fuera, bueno, pues alguien que nosotros no conocemos. Y entonces cuando la chica se anima a contar aquello, cuando llega la hora de dejar la casa, que era un fin de semana, era para pasar un par de días, pues ellos simplemente le preguntan al propietario, oye, aquí ha pasado algo raro. Y el propietario los mira y le dice aquello de, bueno, ¿y ustedes cómo lo sabéis? Y ellos le explican que habían hecho una Ouija, además se lo dicen claramente, mira, es que hemos hecho una Ouija y nos ha salido esto. El hombre se echa las manos en la cabeza, hombre, ¿para qué hacéis eso aquí? Ahora a mí me dejáis ese problema, esto es una casa que solo tenéis alquiler. Y les explicó que sí, que efectivamente hace unos años, X años, pues una persona pierde la vida en extrañas circunstancias. Y a partir de ahí, pues se comienzan a materializar estos hechos. No es ni más ni menos, fíjate, ni más ni menos que lo que podemos considerar, y creo yo que con cierto grado de exactitud y de corrección, que es una puerta que se abre, que como os comentaba anteriormente, el tema de la Ouija no deja de ser algo mental, yo lo reconozco, pero ojo, no es que lo crea nuestra mente, es que nuestra mente puede llevar, o puede llamar, mejor dicho, puede tener un efecto llamada de este tipo de fenómenos, y la fuerza psíquica es la que puede motivar, la que puede desarrollar este tipo de hechos que, como te puedes imaginar, son tan impresionantes como reales. Mira. Sí, sigue, José Manuel. Te cuento un caso que no tiene que ver con nuestra tierra, que no tiene que ver con Huelva, sí, pero que no me resisto a callarme. Vale. Mira, hace
un par de días, no más, me reúno con un buen amigo mío, policía local, y me dice aquello de tienes que hablar con mi vecino, que tiene una historia que me contó el otro día que es muy interesante. Y yo le dije, Oscar, no vamos a empezar con historias interesantes de estas que tú buscas, que la última vez me tuviste 6 horas para él. Bueno, tú échale cuenta. Y esta persona, fíjate, me comenta y me dice, yo era, ya hablando con él, yo era sanitario en un psiquiátrico. En un psiquiátrico en Albacete, para ubicártelo bien. El Hospital Psiquiátrico de las Tiesas, que era como se llamaba, que realmente es Virgen de la Paloma. Y él actuaba allí de enfermero. Él estaba para todo, tú sabes, más en un hospital psiquiátrico. La medicación, aquellos que estaban un poquito más violentos no los trataban de calmar, bueno, un psiquiátrico. En ocasiones sórdido, en otras cosas, en otros términos, bueno, pues más humanitario, ¿no? Y él me decía que una noche apagan las luces y en una de las habitaciones de uno de los enfermos, de los pacientes mentales que había allí, pues apagan la luz tal y como la apagan, al ratito se enciende. La vuelven a apagar. Y acuden de nuevo y se vuelve nuevamente a encender. Ellos se quedan un poco expectantes y dicen, oye, pues vamos allí a ver qué está pasando. Las luces se controlaban de forma manual en la misma habitación o de forma remota. Decía que su compañero, que era menos respetuoso, decía aquello de, a ver si va a ser loco este que está encendiendo la luz. A él decía que no le gustaba tratar a los pacientes de esa forma, ¿no? Porque nunca se sabe las circunstancias que a una persona la ha podido llevar a perder la cordura. Entonces es algo que pues, hay que tener un respeto por todo el mundo. Cuando llegan, pues se encuentran al paciente sentado en la cama, con su dedo moviéndolo en el aire. Y le preguntan, anda, ¿qué estás haciendo? Y le dice, jugando con la ouija. Anda, que estás jugando con una ouija, ¿no? Sí, no la ves, le dice el paciente. Dice, anda, ¿y podemos jugar nosotros? Y le dice, sí, claro, poner dedo en el vaso. Esto fue en el año, para ubicarnos, esto fue en el año 1978. El hombre con el que yo hablo tiene ahora mismo 79 años. Uh-huh. Es decir, un hombre ya que es mayorcito. Sí. Que el hombre no tiene por qué inventarse una historia. Y le dice eso, ¿no? Ellos se ponen allí y le dicen, ¿y las luces quién la ha encendido? Le preguntan así con cariño, pero tratando de sacar la información. Y le dice el paciente, ¿o quién la va a encender? Él. Y le dicen, y bueno, ¿y quién es él? Pues el espíritu. Bueno, date cuenta que para esta persona eso era lo más normal del mundo. Pues el espíritu es el que lo está encendiendo. Sí, el espíritu. Bueno, pues venga, vamos a jugar. Venga, poné los dedos en lo harto, le dice el paciente. Ellos hacen como el que ponen el dedo en una ouija imaginaria. Bueno, la ponen y empieza a moverse aquello. Y uno de los enfermeros le dice, mira, voy a apagar la luz porque al espíritu seguramente le gustará más la oscuridad. Todo eso procurando que el enfermo pues se tranquilizara un poco y conciliar el sueño. Y ellos a la vera pues le iban siguiendo a la corriente, pero le iban diciendo eso. Cuando se levanta el enfermero, el compañero de nuestro protagonista, de Rafael, le dice bajito, al espíritu no le gusta que se apague la luz. La va a encender. Bueno, no le echan cuenta
Y cuando vuelve el enfermero, vuelve el hombre, el enfermo, vuelve a decir, bueno, pues si estás aquí, puedes dar una señal, y se enciende la luz. Los dos enfermeros se miran y dicen, esto es casualidad. Se levanta y apaga la luz. Le dicen, te hemos dicho que el espíritu va a estar más tranquilo con la luz apagada. Y vuelve a decir el enfermo, no quiere que se tenga la luz apagada. Y se vuelve a encender la luz. Y ya un poco desquiciados los dos enfermeros, le dicen aquello de, mira, vamos a dejar ya la sesión, dile al espíritu que ya se quede tranquilo, que nos vamos ya a dormir, ¿eh? Y levantan la mano de ese tablero imaginario. Y empieza el paciente a ponerse muy nervioso, que no, que hay que cerrar la sesión. Y en ese momento la puerta empieza a abrirse y cerrarse, y las luces empiezan a parpadear. Fue tan la impresión que les dio que hicieron caso a aquel hombre, cerraron la sesión. En ese momento el pabellón entero empezaron los demás pacientes a gritar. Sabes que hay un efecto llamada, un efecto contagio. Y en ese momento, bueno, pues ellos lo que piden es, bueno, dile al espíritu que se quede en calma, que se quede tranquilo. Y cuando salieron de allí, no se explicaban lo que había pasado. Al día siguiente él lo consulta al médico, y el médico de guardia, el psiquiatra que había allí, le dice que eso sería la fuerza mental del propio enfermo que había despertado algo. Y el enfermero le llamó la atención, dice, viniendo de un médico, mente cuadriculada, mente científica, me llamó muchísimo la atención la explicación que me dio aquel hombre. Dice, pero más me llamó la atención que cuando por la noche vemos la parrilla de medicación, al paciente de aquella habitación le habían recomendado, o habían recetado, mejor dicho, un sedante muy flojito para que pudiera dormir por las noches, para que no alterara al resto del grupo. Dicen, un paciente al que no le hacía falta. Dice, porque era un paciente que nunca había dado problemas, que siempre había sido bastante pacífico, y que nunca había dado problema, y sin embargo se hizo. O sea que fíjate, qué curioso, y fíjate en ocasiones para lo que puede dar esto lugar, para lo que puede dar un tablero, aunque sea imaginario o físico, como en los otros dos, todo lo que es el tema de la Ouija y el poder mental. Es increíble, y yo siempre lo digo, tú lo sabes, yo no soy muy creyente de la Ouija, pero a mí me ha demostrado en estos últimos tiempos que en ocasiones se muestra como un elemento que es bastante efectivo. Y lo que sí, como siempre decimos, y ya para finalizar, es que hay que tener muchísima precaución cuando se hace una Ouija, mucho respeto, y que si lo iniciamos también tenemos que despedir, ¿verdad? Y cerrar esa sesión. Siempre, eso es vital. Es decir, siempre se debe de abrir y cerrar la sesión. Siempre se debe procurar tener respeto. Siempre, esto no es un juego, igual que se abre, se cierra. Es decir, eso es, y siempre es respeto. Porque verá que sí, que habrá gente que nos esté escuchando que diga, eso es un juego, hombre, esto es mentira, es una tontería. Bueno, hasta que te pasa. Claro. Cuando te pasa, se llaman los especialistas. Ay, mira, es que estaba en mi casa, he hecho una Ouija, y fíjate lo que me ha pasado. Para tener una boca prestada y decir, ahora no te ríes, ¿no? Claro, así es. Ahora no te ríes. Hay que tener muchísimo cuidado. Y muchísimo. Hay que tener mucho cuidado. Respeto con todo esto. José Manuel, ¿qué te parece esas predicciones de JJ Benítez sobre el meteorito del año? Desafortunadísimas. Sí, ¿verdad? Porque me parece increíble que una persona como él... Sí. Hombre, el autor de Caballo de Troya... haya caído en una noticia que la dio Europa Press y que dejaba muy claro que era un ensayo teórico. Claro.
Es decir, eso se puede leer, ¿eh? Es una eso noticia eso está publicado por los compañeros. Vamos, es que esto puede crear un pánico impresionante. Y bueno, esto es pues como la guerra de los mundos en su momento. Claro, es que date cuenta, si lo dice otra persona no tiene mayor trascendencia. Claro, pero estamos hablando de JJ pero Benítez. Lo ha dicho JJ Benítez. Claro. El problema es que no me explico es cómo siendo periodista no contrasta la fuente. Así es. Y es impresionante. Es lo primero que se tiene que hacer. Es que a pesar de todo lo que tú nos estás contando, hay gente que todavía que lo cree, ¿eh? Que piensa que JJ Benítez está diciendo la verdad. No, sí, yo te voy a explicar una cosa. Hay gente que evidentemente está en su derecho de pensar eso. Sí. Yo no se lo voy a quitar. Nunca le voy a quitar a las personas que piensen eso. Pero toda noticia es susceptible de ser contrastada. Claro. El problema es que tú no puedes leer una noticia y obviar el párrafo final en el que precisamente Europa Press comentaba que NASA advertía que todo, absolutamente todo, se trataba de una simulación, de un ensayo teórico. Sí. Entonces, a mí me ha venido muchísimas personas alarmadísimas. Es que, fíjate, es que lo dice JJ Benítez. Así es. Bueno, mire usted, yo le voy a explicar una cosa. El tema es que eso es un ensayo, pero es que escribió El Caballo de Troya, pero es que mire usted, es que los viajes en el tiempo son mentiras. Claro. Es que el libro es una novela. Es ficción. Novela. Es ficción, el libro no es verdad. Nadie ha viajado a tiempos de Jesús de Nazaret. Nadie. Ojalá. Nadie. Es que no tenemos esa capacidad. Yo me apunto. No tenemos esa, y mucho menos en la época en la que se escribe el libro. Así es. Que es que muchas veces decimos, bueno, pues ya estamos muy avanzados, sí, pero es que ese libro tiene unos años. Claro, tiene unos años. Y créeme, estamos hablando de JJ Benítez, no es ningún niño en este momento, es una persona con sus años. Y créeme que yo soy ferviente admirador de Benítez. Y yo, por eso me sorprende. Personalmente. Uy, qué suerte. He tratado muchísimo con él, pero al César lo que es del César. Cuando aciertas, se te aplaude, pero cuando te equivocas, no se te da una palmadita en la espalda. No, al revés, yo creo que debería de rectificar incluso, ¿no? Yo en su día, si te vale de algo, lo publiqué en el Correo de Andalucía. Sí. Pues y publiqué precisamente lo que era. Vale, lo buscaré para verte. Es decir, leerte. Que es algo, te lo voy a buscar y te lo voy a enviar por WhatsApp, porque tú luego lo quieres poner en redes. Por supuesto. Porque la verdad es que a mí este tipo de circunstancias, todos tenemos derecho a meter la pata, ¿eh? Sí, todos. También te lo digo, ¿eh? Todos tenemos derecho a meter la pata, ¿eh? Así es. Pero sí es verdad que bueno, que cuando uno sabe que se ha metido la pata, pues qué menos que decir, oye, pues de alguna forma me he equivocado, ya está. Rectificar, ¿verdad? Que es de sabios. José Manuel, que muchísimas gracias, que la gente de Informativo ya me está diciendo que nos vamos. Venga, vámonos. Oye, que hasta la próxima semana, un beso, cuídate mucho. Venga, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Adiós. Hasta luego. Radio Cartaya, el pase VIP para la fiesta más exclusiva. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal.